y bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a nuestra semana 7 por aquí en el Centro Preuniversitario de nuestra querida San Marcos. El Buenas tardes, día... profesor Alfo. ¿Cómo estás, Olenka? Qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Y sería lo máximo que... Che, de verdad que todos saludaran así para no sentirme tan alone. Bueno, espero que se encuentren bien. Por ahí está Anita. Eh, y de verdad, pues hemos cumplido el día domingo, ha sido, ¿no? 12. El día 12 cumplimos nuestros 473 años de fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recuerden, por la orden de los dominicos, fue aprobada gracias al rey Felipe II, cuando las gestiones la inició Tomás de San Martín y el 12 de mayo de 1551 se aprobó y ahí está, ¿no? No funcionaba obviamente donde ustedes van a ir a dar su examen de admisión acá en la ciudad universitaria, sino funcionaba en la Catedral de Santo Domingo, porque pues justamente los dominicos tienen que ver con la fundación de la universidad. Oye, por aquí tengo a ver en el chat, bueno, ya saben que cualquier duda o consulta, aquí los estoy leyendo, ¿ya chicos? Chicas. Y bueno, cualquier situación o algo me preguntan, por favor. Hoy día entramos a la semana ya 7, 7, 7, 7. Muy bien. El día lunes estuve con los chicos, creo que esta vez entraron un poquito menos, llegaron a ser casi 12, 13, pero igual queda la grabación respecto a las consultas académicas. Así que el día lunes, ahí estuve con las consultas académicas. Ya saben, el horario es de 6 a 8. Pero ahí también tengo mis dos colegas, mis grandes maestros, el maestro Carlos Carcelén y también la maestra Katiuska Waringa, que pues también están en otros horarios, así es que ustedes pueden verificar esos horarios, por favor, y están ingresando para resolver cualquiera de sus dudas. En mi caso, con este humilde servidor, el día lunes de 6 a 8. ¿Ok? Perfecto. Ahora sí, entramos de una. Les comparto por aquí la diapositiva. Oigan, perdónenme la pregunta. Ahorita ya estamos a puertas del examen. ¿Cómo se sienten, ah? ¿También no están bien? ¿Están nerviosos, nerviosas? Hay un poquito... ¿Están pensando que de verdad que lo mejor ahorita sería que se suelten completamente, ¿no? Pero sí tengo entendido que ya es para este domingo. A ver si me corrigen, por favor. Sí, profesor, es este domingo. Este domingo, uy, Dios mío. ¿Dónde los han citado, Lenka? O Lenquita. Todavía creo que no nos han dicho, solamente dijeron fecha. Ok, 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 perfecto, perfecto. Ok, entonces, todas sus dudas y consultas también de paso las pueden hacer el día de hoy, por si acaso, ¿ya? Para no estar con ninguna por ahí cosita que quede en el aire. Bien, chicas, chicos, la Edad Media es la periodización famosa que hizo el señor Cristóbal Keller en edades. Recuerden que corresponde a la división tradicional. ¿Y cuál es el criterio que empleó Keller para hacer la Edad Antigua, Media, Moderna? Simple, hechos ocurridos en Europa. Por eso se dice que es la famosa, pues, clasificación, en este caso, eurocentrista, el criterio eurocentrista. Pero en uno de los aspectos de la Edad Media, vamos a ver que la economía, como se tornó más rural, una economía más agraria, o sea, agrícola, que tiene que ver con la producción de los campos, es a partir de ese momento que ya va a cobrar importancia un sistema económico, político y social que se llama el feudalismo. Y de aquí, cuando entremos al feudalismo, el feudalismo corresponde a otra categoría de división de la historia, que en este caso la conocemos como la división científica. ¿Ya? Por si acaso, voy a estar colgando
una pequeña preguntita de admisión que podría ayudarlos con respecto a la periodización. Hoy día en la noche lo voy a estar colgando ahí el videíto en mi canal, ya saben, de Alpha History. Oye, ya llegamos a 32 seguidores, ¿ah? Muy bien. Así es que ahí voy a estar colgando el videíto ya hoy día en la noche. Ya, y por ahí también estén atentos, ¿ah? Porque voy a estar en un podcast, imagínense, ¿ya? Así es que hablando acerca de historia, de educación, aspectos de los estudiantes, sobre todo un tema que es interesante, ¿no? Todos ingresan, o qué fácil es el ingreso, pero qué difícil es el egreso. ¿Por qué, no? ¿Por qué muchos no terminan? Y los que terminan, ¿por qué no terminan ejerciendo su carrera? Por ejemplo, ¿por qué los ingenieros terminan siendo profesores? ¿Por qué los abogados terminan enseñando historia? ¿Por qué los administradores terminan siendo taxistas? Y algo así. ¿Ya? Temas bastante interesantes. Ya, y luego estén atentos, ¿ah? Para ese podcast que ves este mes, a finales de este mes, ya para, por favor, solo que quiero avisarlo, por favor, chicos, por aquí, aunque sea para estar al tanto que son temas académicos y de paso para tener audiencia, para no quedarme tan solo con, con algunos que estén mirando eso. Chicos, Edad Media, continuamos con este punto porque hay características interesantes. Uno, desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, empieza. Recordemos que ese año el emperador Rómulo Augustulo, que es el último emperador de Roma, perdió contra los érulos, que en este caso estaban liderados por Odoacro. Y a partir de ese momento, siglo V ya, empieza la Edad Media. ¿Y hasta dónde se proyecta? Hasta la toma de Constantinopla. Hasta la toma de Constantinopla. Entonces, eso es la capital del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, hecho ocurrido justo un mes como este, 29 de mayo, pero del año 1453, o sea, siglo XV. Entonces, la Edad Media la tengo del siglo V al siglo XV, o sea, 10 siglos, 1000 años. Y les comentaba respecto a este video que menciono sobre una pregunta de admisión, ahora más tarde en el canal lo estoy colgando, porque un estudiante debe de tener siempre los periodos de la historia según las dos concepciones, la tradicional de Keller y la científica de Marx y Engels. ¿Por qué? Porque para entender los temas de historia necesito un orden. Y mi comprensión espacio-tiempo tiene que tener una especie de hilación. Para eso están los periodos. Entonces los periodos son como el esqueleto. Y a raíz de ello puedo resolver preguntas de cualquier proposición, ¿no? Por ejemplo, si me quieren hacer una pregunta respecto a la caída de Roma y que vamos a ver que las invasiones bárbaras van a generar esta caída. Vamos a suponer que respecto a las invasiones bárbaras, yo quiero hacer una pregunta en donde mencione cuáles son las proposiciones que puedo decir corresponden a las invasiones bárbaras. Y por ahí me lanzo en una alternativa. El historiador Herodoto nos cuenta acerca de estos hechos. Si yo tengo mis periodos bien formaditos, entiendo que Grecia está en la Edad Antigua. Y además entiendo que hay un personaje clave ahí dentro de lo que es la historia, que es Herodoto. Entonces, ¿cómo Herodoto, de la época de la Grecia clásica, me va a estar hablando de un hecho que ocurrió? La Grecia clásica está en el siglo V antes de Cristo. ¿Cómo me va a estar hablando de un hecho que ocurrió en el siglo V después de Cristo? O sea, de 1000 años después. Por eso son, uno, los periodos de la historia. Segundo, o sea, mi división. Segundo, los temas que voy colocando, voy encajando ordenadamente en cada periodo. Y en función de esos temas, ya sé los personajes, características y tantos hechos que voy a ordenar y así me evito problemas. Vamos a ver. Esta etapa se caracteriza por los permanentes conflictos. Uy, conflictos por aquí y por allá. Desde las invasiones bárbaras, las famosas guerras de conquista, van a haber las guerras religiosas como las cruzadas, y sobre todo que la Iglesia Católica y también el Islam imponen con todas las letras las creencias religiosas. Eso se llama dogmatismo. Es una edad exclusivamente europea. Para bien de ustedes, chicos, chicas, lo que vamos a ver ocurre netamente en Europa. La consolidación de la cultura occidental. Claro, a partir de este momento decimos que con las invasiones bárbaras, Europa se reconfigura territorialmente con lo que es el tronco de lo que ya va a ocurrir más adelante, ¿no? A partir de ese momento se origina el resto. Vamos a ver la expansión política, militar y económica
en este caso cristiana. ¿Cómo la religión cristiana, solamente con una idea, se pudo constituir como la institución más fuerte y poderosa del mundo? Es increíble, ¿no? Sobre todo para el peruano que se cree vivo y dice, ay, yo te vendo piedras. Los cristianos son recontra más vivos porque no vendían piedras, vendían una idea. Imagínate, ¿no? La muerte. Origen de los sustentos nacionales de los países europeos. Claro, podemos decir que a partir de este momento, con la invasión, vamos a verla ahorita, de los visigodos, aquí o la voy adelantando, nacen los españoles, pues niñata, escuchadme bien, la cultura visigoda tiene que ver con España, hombre. Y por aquí, en la zona verde, los ostrogodos, en la Mamma Mía Italia. ¿Te das cuenta? Los anglos, los sajones y los jutos que van a llegar a la zona de las Islas Británicas, acá en el norte, los anglosajones, así se resumen, que fundan una heptarquía, después un gobierno de 7 reinos. En esa zona, ¿qué surge? Pues, ¿no? La cultura, what time is no worrying, la cultura inglesa, ¿no? Claro. No me van a decir la cultura de Estados Unidos. Muy bien. Bon appetit, merci, we miss you, liberté, fraternité, igualité. Eso es francos en Francia. ¿Te das cuenta que a partir de ese momento el origen de los sustentos nacionales de los países europeos? Hablamos desde el idioma y de ahí costumbres. Otra, permanentes cambios de estructuras y poderes. Vamos a ver que se establece el feudalismo, pero luego cae, empieza a surgir el capitalismo. Ojo, sin fronteras estables debido al clima de la guerra. Pero no solo por eso. En la época feudal, que aquí entraremos, un señor que era dueño de su tierra o de su feudo, no sabía exactamente qué tamaño tenía su territorio. ¿Por qué? Simple, no había cartografía, no había la ciencia que estudia los mapas. Entonces no sabíamos de coordenadas, de latitud, de grados. A partir de ese momento, la única manera de ubicarse en la Edad Media es con que mi territorio arrancó en los Alpes y terminó en el Báltico. O empezó en el Adriático y termina por allá, por tal lago. No hay otra forma. Y es por eso que no hay fronteras. Y además estamos con una constante confrontación. La Profesor, construcción... disculpe, ¿Sí? ¿está compartiendo? Sí, estoy compartiendo. ¿No está? ¿No aparece? No, no, No profesor. No te parece. lo puedo creer. ¿En serio? Yo pensé que estaba haciendo como un recuerdo, un resumen, por así decirlo. Chicos, se los había compartido hace rato. No se los puedo creer. No se los puedo creer. Ya, a ver. Pero ahora sí, ¿lo ven ahí? Claro, claro. Y había Ahora sí puesto, sabe. y había puesto compartir. Se deshabilitó la bendita opción, güey. Ay, 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 ay. Ya. Ok. Menos mal que me interrumpieron. Alguien se atrevió a interrumpir. A ver, voy a recapitular porque no está tranca esta parte de la intro. Habíamos mencionado que entramos a la Edad Media, categoría de la división tradicional, de Cristóbal Keller. Y dijimos que los hechos que acontecen para hacer esta división de edades ocurren en Europa. Ya todo el chamullo adicional también ya lo entendieron respecto a los periodos de la historia, que eso es el esqueleto para un estudiante, etc. Y ahora habíamos mencionado que la Edad Media tiene sus características. Ahí lo estoy resaltando. Era desde la caída del Imperio Romano de Occidente, año 476, hasta 1453, siglo XV, la caída de Roma Oriental. Para recapitular, permanentes conflictos por las invasiones, guerras de conquista, están las guerras religiosas, el dogmatismo. Con respecto a las invasiones, de aquí vamos a entrar con las invasiones bárbaras. Quiero que vean el mapita, aquí va cambiando lo que es Occidente. Vean cómo llegaron los suevos, los visigodos, los francos, los anglosajones, los ostrogodos, los burgundios, los vándalos, y todo cambió. Ahora tú te preguntarás, profe, pero esta parte que está con mostaza, donde dice Imperio Romano de Oriente, ya, eso sobrevivió. Eso sobrevivió. Ese es el Imperio Bizantino. Las guerras de conquista se dan justamente porque quieren territorios en toda esta etapa, muchos reinos. Guerras religiosas, veremos las cruzadas. El dogmatismo, la implantación de las ideas de la Iglesia Católica y también los islamitas. Es una idea exclusivamente europea, dijimos, porque todo ocurre en Europa. Se consolidó la cultura occidental claramente.
La expansión política, militar y económica de la Iglesia cristiana, ¿sí? Es un hecho que se constituye como la más poderosa institución del mundo. El origen de los sustentos nacionales de los países europeos, por lo que les venía diciendo, cómo es que cada reino bárbaro tomó el territorio de Occidente y nacen los países ya casi actuales, España, Francia, Italia, Inglaterra. Van a haber permanentes cambios de estructuras y poderes. Por ejemplo, el feudalismo nace y luego entra el desarrollo del capitalismo. No hay fronteras, dijimos, porque hay clima de guerra, pero además no hay cartografía, ciencia de mapas. Está la construcción del imaginario de los estamentos sociales. Es decir, a partir de este momento, las clases sociales que vamos a ver con mayor nitidez se dividen en estamentos. Estamentos, ¿no? No clases, estamentos. Nobleza, la aristocracia. El clero, todo el sector de la iglesia. Y la plebe, que constituye el pueblo. Y claramente es la cultura controlada por la Iglesia católica. Ya que todo sucede en Europa, el cristianismo, el catolicismo, desde Roma, Italia, va a ejercer un control ideológico muy fuerte, sobre todo en la época del feudalismo. Bueno, ¿con qué inauguramos la Edad Media? Con las invasiones bárbaras. Entre los siglos 3 al 5 se desarrollaron estas invasiones. ¿De quiénes? De los bárbaros. Aquellos individuos que pues los romanos llamaban bárbaros justamente a aquel individuo que vivía fuera de sus fronteras. O sea, fuera de sus laimes, de sus límites. No habían sido conquistados y tenían una cultura diferente a los romanos. Por ejemplo, tenían juicios que desarrollaban con el pueblo. A esos juicios se les llamaba ordalías, sin leyes tan justas. Creían en otros dioses, tenían otras lenguas. Los bárbaros eran nómades, aunque en el siglo V se vuelven sedentarios gracias a que van dominando la agricultura. Se agrupan en clanes, en tribus, todo eso. Pero la gran pregunta, ¿por qué razón invadieron Roma? A. 1. Roma se encontraba en una crisis total, la crisis del Imperio Romano. 2. El crecimiento de la población o demográfico en Germania. Germania es la zona que se encuentra fuera de Roma. En esta zona hubo un gran crecimiento poblacional. ¿Por qué? Recuerda que los bárbaros no poseen métodos anticonceptivos. Sus relaciones literalmente no manejan el control de la natalidad y ¡buah! La población crece. Al crecer, hay necesidad de alimentar más bocas, por lo que se requieren más tierras. Entonces los bárbaros quieren tierras en Roma para poder cultivar. Si es que ellos habían aprendido con el paso del tiempo a cosechar el tema de la agricultura, ¿por qué no usaban sus propias tierras? Podría ser una pregunta. ¿Por qué querrían otras tierras? La razón es que no sabían que la tierra la podían volver a fertilizar con abono y por lo tanto no sabían que la misma tierra podía rendir productividad si es que le echaban abono. Esto justamente generó que llegaran a expandirse y tomar tierras en Roma. Pero algo que generó mayor, digamos, explosión para esto fue el cambio climático del siglo IV. El cambio climático fue un momento de enfriamiento en Europa. Hubieron heladas y esas bajas temperaturas incidieron en la producción agrícola. Entonces la producción agrícola cayó y eso generó mayor hambre, escasez, miseria, enfermedades, lo que generaba la desesperación, la angustia de los bárbaros de querer avanzar. Pero la pregunta es, si quisieron avanzar, ¿por qué no avanzaron para Asia? ¿Por qué no avanzaron para Oriente, no? ¿Por qué hacia Occidente? ¿Por qué hacia Roma occidental? Simple, porque acá está la cuarta causa, ¿no? La presión de los hunos. Los hunos, como ves aquí en el mapa, se encuentran en Asia. Los hunos son miles de tribus y están comandadas por un hombre despiadado, una persona totalmente desalmada, no tiene sangre, es una persona que literalmente se ha vuelto el líder máximo, se llama Atila. Sus enemigos decían que en función a lo de Atila, ¿no? Por donde pasa mi... No, el azote de Dios le pusieron. Esa fue la frase, el azote de Dios. Y Atila tenía una frase, ¿no? Por donde pasa mi caballo, no crece la hierba. Pues imagínate, ¿no? Que a alguien le digan el azote de Dios. Ah, o sea, debe ser un hombre sumamente despiadado, fuerte, poderoso. Entonces,
La idiosincrasia militar que tenían los hunos generaron esta presión sobre los bárbaros. Pero aquí quiero especificar algo bastante clave. Los bárbaros que se encuentran fuera de los laimes o fronteras de Roma se dividen en dos troncos, o sea, dos grupos. Un grupo es el de los bárbaros germanos. Germanos, los que habitan la zona de Germania, hoy Alemania. Y el otro grupo, los bárbaros eslavos. Los bárbaros eslavos, que agrupan la zona de Europa Oriental. La pregunta es, ¿cuál de los dos grupos, germanos o eslavos, cuál de los dos grupos va a invadir, en este caso, eh, Roma? Y la respuesta es los bárbaros germanos. Los bárbaros germanos son los que van a provocar la destrucción de Roma. Y las invasiones van a ser desde el siglo III, como ves acá, son primero pacíficas. Los bárbaros se asentaron en las fronteras del imperio, siendo incorporados como trabajadores o soldados. Roma les ofreció trabajos, puestos de empleo. Sin embargo, como Roma estaba en crisis, no podía darles esa oportunidad a todos. Y eso generó más desesperación y las invasiones se tornaron violentas. Sobre todo en el siglo IV, por el avance de los hunos y por el cambio climático. Eso obligó a los pueblos germanos a invadir violentamente el imperio. Algunas fechas clave. En el año 378 se da la batalla de Adrianópolis contra los visigodos, ¿sí? Los romanos perdieron lo que es la parte de España, la península ibérica. En el 396 se da la ruptura de la frontera del Rin. Roma había sido en ese caso dividida en dos zonas, en la zona de Roma occidental, que es la que va a caer, y la zona de Roma oriental, que es el Imperio Bizantino. En el 410 se da un saqueo de Roma, en el 450 cae Britania, que son las islas que forman Gran Bretaña, Inglaterra, y en el 451 la batalla de Campos Cataláunicos, o también conocida como la batalla de Chalons, donde Roma logra todavía resistir contra los hunos, pero ya lastimosamente en lo que sigue el año 476 ya fue el principio del fin. Como consecuencias, así queda Roma, miren. Quiero que vean esta línea que divide Roma occidental, que está ya tomada por varios reinos, y la Roma, que en este caso es oriental, que se sigue cuidando como Bizancio. La llegada de los bárbaros ocasionó el fin del Imperio Romano de Occidente. Sus lenguas, al mezclarse con el latín, generaron el surgimiento de las lenguas romances. El español, el portugués, eu muito obrigado. El español, el italiano, el francés, todas estas son lenguas romances. Difusión del cristianismo como culto oficial. El cristianismo logró ser la religión que, cuando ya en Roma había sido oficializada por Teodosio, con el edicto de Tesalónica, logró que los bárbaros también la asimilaran como suya. Entonces, la religión, en este caso católica, apostólica, romana, logró consolidarse, difundirse. Se ruralizó toda la economía, una economía agraria, porque los bárbaros, recuerda, querían tierras. Entonces, toda la vida va a ser media agraria, media de campo, en este caso rural. Pero, ¿qué reinos fueron los que llegaron a tomar Roma? ¿Los germanos o los eslavos? ¿Cuáles fueron? Hermanos. Exacto. Esos hermanos se constituyeron como los reinos germánicos. Entonces, políticamente van a establecer monarquías, ¿sí? Se erigen como reyes. Socialmente vamos a ver desigualdad entre la nobleza, el campesinado y esclavos. O sea, van a tener clases sociales. Y su economía está basada en la posesión de la tierra como feudo. Eso es como un prefeudalismo o los inicios del feudalismo. ¿Ya? Aquí entonces tenemos los reinos germánicos a finales del siglo V. Acá está España, Francia, en este caso España, los francos, acá, ¿no? Acá, o sea, los visigodos, los francos, los anglosajones arriba, los ostrogodos en Italia, etcétera. ¿Ya?
Y uno de los reinos, en este caso, que son los francos, son los que van a establecer el famoso imperio carolingio. Este imperio carolingio nace en el año 800 y llegará a su fin en el año 843. A ver, algunos alcances, por favor, chicas, chicos. Su base o antecedente está en el reino franco. Y recordemos que el reino franco llegó a gobernar primero con la dinastía merovingia. ¿Cuándo es que el reino franco llegará a expandirse y convertirse en el imperio carolingio? Cuando los francos sean gobernados por la dinastía carolingia. Para poder entrar a esto, quiero que se vayan a la época de la dinastía merovingia. Meroveo fue el primer rey en este caso entre estos años. Pero, ¿cuándo llegará a su fin la dinastía merovingia? Cuando Childerico III sea derrocado, ¿sí? Sea derrocado por el famoso Pipino el Breve. Después hablaremos más ya de eso, ¿ya? Está la debilidad que en este caso los reyes merovingios tuvieron, según Gregorio de Tours, ¿ya? En este caso, Gregorio de Tours hace una descripción de todos estos reinos, sobre todo de estos reyes de la época merovingia, y los describe como los reyes holgazanes. ¿Qué va a pasar? Meroveo dijimos que es el primer rey de los famosos de los francos, pero su nieto, un señor llamado, el rey llamado Clodoveo, funda la dinastía merovingia. La funda en honor a su abuelo, en honor a él, a Meroveo. Y estos famosos reyes, este famoso rey Clodoveo es un organizador, pero wow, enorme. Hizo que los francos tuvieran orden, estabilidad, organización. Cuando Clodoveo murió, los reyes que lo van a suceder, o sea, los que van a continuar el poder, se les considera como los reyes holgazanes. Eran hombres que estaban muy preocupados por actividades sociales, de repente por asistir a un torneo, que eran enfrentamientos entre caballeros que se encontraban a caballo y agarraban una lanza y se intentaban matar. Casi estaban ellos siempre así, ¿no? Estaban en ese proceso de querer chocar con sus lanzas. En este caso, los reyes holgazanes delegaron las funciones del poder político del reino franco a los mayordomos. Y aquí vamos a hablar acerca de los famosos mayordomos, ¿ya? Pero entre los reyes holgazanes hubo muchos problemas. Muchos se querían repartir las herencias, las diferentes herencias, y se generó una división del reino. Los reinos francos, a inicios del siglo VIII, estaban divididos en varias familias: Aquitania, Neustrasia, Austrasia, Borgoña y Provenza. Con toda esta situación que pasaban los famosos merovingios de esta primera dinastía, ahora que los mayordomos tomaban decisiones, ya está a punto de nacer la dinastía carolingia. ¿Cuándo nace? Primero, este mayordomo Carlos Martel, conocido como mayordomo de Austrasia, logró una gran victoria contra los árabes en la llamada batalla de Poitiers, el 10 de octubre del año 732. Esa batalla lo consagró como uno de los líderes más fuertes y grandes de la historia. Su hijo, Pipino el Breve, le decían por si acaso el Breve, porque era chato, no es que tenía breve otra cosa, cuidado, ¿eh? Pipino el Breve era bajo, medía 1,58 m. Y algo curioso, su hijo se llama Carlos y le dicen el Grande. ¿Por qué? Porque Carlos el Grande tiene semejante estatura, ¿no? Pues obviamente Carlos el Grande medía más de 1,90 m. Era un Alan García, así en tamaño. Bueno, Pipino el Breve, a pesar de su baja estatura, fue quien fundó la dinastía carolingia. Y no solo eso, Pipino el Breve también derrocó al último rey de los holgazanes, al último rey de la dinastía merovingia. Para eso entonces había fundado la dinastía carolingia, para que con él empezara este proceso nuevo de gobierno. Bueno, su hijo Carlos el Grande
es quien se termina convirtiendo emperador con el nombre de Carlomagno. ¿Y por qué? Porque Carlos el Grande, o sea, Carlomagno, era muy bueno en batallas. Era un hombre sumamente estratega en el campo militar. En lo que se refiere a la guerra, era un hombre que tenía muy buen cálculo. Y de esa forma, el famoso Carlomagno llega a ser el más importante, pues, personaje del tema. Vamos a ver de aquí que el Papa, aquí lo ven en esta imagen, lo va a coronar el Papa León III. Carlomagno fue coronado por el emperador de Occidente, por el Papa León, fue coronado como emperador de Occidente por el Papa León III en la Basílica de San Pedro, justo un 25 de diciembre, que se celebra, ¿no? La Navidad del año 800. Al momento en que Carlomagno es coronado, ha nacido un imperio que es producto de la alianza entre el reino franco y la Iglesia Católica. ¿Ya? Después ya veremos que Carlomagno lamentablemente mira, solo gobernó estos años, poco, y termina muriendo, ¿no? Y lo reemplaza Luis el Piadoso, su hijo. Otros le llaman Ludovico Pío. No es el de la familia Peluche, cuidado. Tiene dos nombres, Luis el Piadoso o Ludovico Pío. Y Ludovico Pío, a su muerte, lamentablemente, generó que sus hijos se empezaran a dividir el imperio en diferentes partes. Entonces el imperio de Carlomagno va a durar por eso muy poco tiempo. En el 843 se firma el Tratado de Verdún. Luis V, que dice acá rey de Francia, es uno de los ya reyes muy posterior cuando ya el imperio carolingio se había destruido. ¿Ya? Entonces, vamos a centrarnos en la principal figura que corresponde en este caso a el señor Carlomagno. Vamos a ver, te voy a levantar un poquito aquí. Listo. Ahí estamos. Vamos a centrarnos en Carlomagno, ¿ya? Carlomagno es hijo de Pipino el Breve, dijimos. Medía más de 1,90 m, ¿no? Y era un contraste brutal con su papá, pues que 1,58 m, qué abuso. Carlomagno era un hábil estratega militar, como él ninguno. A pesar que no sabía leer ni escribir, era analfabeto, pero era un hombre sumamente táctico y calculador, un estratega nato. Cuando es coronado, el Papa León III lo hizo con una intención, que Carlomagno defienda a la iglesia, porque ya había demostrado Carlomagno entre los años que había sido rey, acá está, mira, entre estos 22 años, del 768 al año 800, que era un hábil militar, un hábil guerrero, y le había ganado batalla a cuántos pueblos. Entonces el papado confía en él. Es que dice, ¿no? Pues si este niño nos hace ganar más batallas, vamos a llevar la religión católica a donde querramos. Ñaca, ñaca, ñaca. Y de esa manera, ya Carlomagno es coronado. En la Navidad del año 825 de diciembre, él se encontraba en la capilla de San Pedro, allá en Roma, Italia, y mientras se encontraba orando, de la nada entraron como 50 sacerdotes, el Papa ahí en ese momento más parecía un momento diabólico, todos con sus antorchas y todo. Amén. Y lo van a coronar. Esa coronación que están viendo acá representa entonces la alianza, pero por favor, ¿qué alianza? De los francos con la Iglesia Católica. Mira más allá ahora. Los francos son un reino bárbaro, pero más precisamente germano. Por lo tanto, es una alianza germano. ¿Qué es la iglesia? La Iglesia Católica Apostólica Romana. Es una alianza germano-romano. Y como él sabe que puede expandir más su territorio, su imperio, tiene un sueño. Y su sueño va a ser que su gobierno represente el primer intento, ¿no? Llegue a establecer el primer intento por reconstruir el imperio romano de Occidente. O sea, él quiere reconstruir el imperio romano que ya cayó.
Tú dirás, pero profesor, ese imperio cayó en el 476, ya pasaron 324 años. Claro, ya pasaron más de 3 siglos, pero él quiere que eso se restituya, pero no con dominio romano, pues ya no va a ser el imperio romano, va a ser el imperio carolingio. Los que lideran esto serían en este caso los germanos. Se reconstruiría básicamente con liderazgo germano. Tuvo exitosas campañas militares promoviendo así la unidad de la iglesia. ¿Te das cuenta? Ah, por eso lo coronaron, güey. No hay primera sin segunda. Chicas, chicos, a partir ya del momento en el que él es coronado, nace el imperio. Un imperio caracterizado por la centralización, ya que Carlomagno toma todas las decisiones de arriba abajo. Hay, en este caso, burocracia, está burocratizado porque Carlomagno va a encargarse de colocar a diferentes personas con poderes importantes también en la política. Y en este caso, semidivino. Tiene el amparo, en este caso, de la iglesia, pues, ¿no? El emperador representará la suprema autoridad civil, además como eclesiástica. Y de los 8 países que conformaban el imperio carolingio, en este caso, Francia, Italia, Alemania, Austria, Bélgica, Suiza, Luxemburgo y Países Bajos, esos 8 países, él eligió de esos 8 a Alemania como el centro de su capital. Y ahí estableció la ciudad de Aquisgrán, que se convirtió en la principal sede del poder político. Aquí vemos la construcción del Palacio de Aquisgrán por Carlomagno, que supervisa las obras, ¿no? Ahora tú dirás, pero profesor, era analfabeto, ¿cómo es posible? Era un Pedro Castillo. No, ni hablar. Carlomagno, recuerda que no era cualquier persona, era un estratega militar, tenía carácter, tenía mando, liderazgo. Entonces hay cualidades que, obviamente, ¿no? Si hubiera sabido leer y escribir, tendría algo mayor, pero empezó a tener una meta de autosuperación. Él se propuso aprender a escribir en latín. Y por ello, ahorita vamos a ver una de las obras más importantes a nivel educativo. Antes, a nivel político, estableció la famosa división territorial de su territorio, creando así los ducados, luego los condados y por último las marcas. Los ducados serían dirigidos por un duque. ¿Y qué es un ducado? Imagínate el Perú, el Perú, el Perú. Ahora quiero que te imagines los departamentos del Perú. Ah, esos serían ducados, los departamentos del Perú. Entonces es una división de mayor jerarquía que une condados con el mismo idioma. Profe, ¿qué son los condados? Los condados sería dentro, acuérdate, del Perú, no los departamentos, sino lo que está dentro de los departamentos. Las provincias. Y las marcas son, en este caso, provincias, pero que se encuentran en las fronteras con el único fin de defender a todo el imperio carolingio. Pues son fronteras militarizadas, ¿sí? ¿A cargo de quién? El ducado, el duque. El condado, el conde Drácula. Y las marcas, el marqués. Hay un cuento muy bonito que se llama El gato con botas. Miau. Y el gato con botas es el marqués de Carabás. Ah, ¿por qué el gato entonces es marqués? Entonces que el gato es bien, bien achorado, sino pelea y todo. Claro, pues porque los marqueses tenían que ser militares. Por eso el gato con botas es el marqués de Carabás, ¿no? Así le dicen el marqués, ¿no? Muy bien. Los Michi Dominici son la versión de los Tucuyricui en la historia peruana. Yo te conté la semana pasada en el Imperio Inca que el Tucuyricui o Tucurricoc son los enviados de fiscalizar, supervisar todas las obras que en este caso hacen los curacas. Y si no están haciendo bien su chamba, ¡juácate! Los castigan. Aquí son los Michi Dominici. Profe, ¿quiénes son ellos? Son los fiscalizadores, pues. Uno civil, o sea, no cree mucho en las ideas religiosas, y otro más papista que el papa, religioso. Pero al final, a pesar que no tenían diferentes ideas, no tenían igual pensamiento, al final se volvieron como que amigos. Todos los Michi Dominici tenían diferente concepción del mundo, pero terminaban convirtiéndose en amigos gracias a que eran largos caminos que tenían que pasar juntos,
con muchas aventuras y situaciones. Y es por ello que se empezaban pues a conocer más, ¿no? Y así los dos, Michi y Dominici, iban en parejas, siempre se hacían amigos. Y de alguna manera no terminaban haciendo bien su trabajo porque cuando llegaban a un ducado podrían encontrar al duque bailando perreo. Entonces le decían, oiga, señor duque, pero ¿cómo es posible que usted se esté robándole, por ejemplo, no, robándole acá al ducado? Entonces, ¿qué hacía el duque? Ay, chocherita, ya pues, ¿cuánto es? Dime, yo te pago. Pero eso sí, tienes el pico cerrado, pues ¿está bien o no? Yo no quiero chivatos acá, no quiero soplones. ¿Aceptas o no? Y ya, pues, imagínate. Profesor, me está hablando acerca de que eso quedaba en el Perú. Ya parece que eso era Perú ya, porque estaban, pues, se habían corrompido los Michi Dominici. Y así recibían pagos de duques, condes o marqueses, con tal de que no los delaten. Entonces supervisaban el cumplimiento de las leyes. Las leyes se conocen como las capitulares. Fiscalizaban las leyes, en este caso, por los funcionarios, ¿no? Del duque, el conde o el marqués. Aquí viene el acto de superación de Carlomagno. Carlomagno quería aprender a leer y a escribir en latín. Entonces, ¿qué hizo? Contrató al profesor top number one de la Edad Media. Imagínate, si en la Edad Antigua el profesor top number one era Aristóteles y fue el maestro particular del gran Alejandro Magno. Ahora imagínate, Carlomagno, ¿a quién contratará? Profe Albert Einstein, no te pases, pues está en el siglo XX. ¿A quién va a contratar? Al gran Alcuino de York. Aquí está, mira, ¿eh? A nivel cultural, pretende el resurgir, en este caso el resurgimiento de la cultura, a esto se le va a llamar el Renacimiento carolingio, con el liderazgo de Alcuino de York, sacerdote de ascendencia inglesa, un erudito, un todista. Le dice, bueno, el inglés, Alcuino de York, Carlomagno tener que fundar escuelas. Uno, escuelas palatinas. Ahí van a formar a los funcionarios salidos de la nobleza, o sea, a la gente people nice, a la people. Luego vas a crear los centros religiosos. En esos lugares les vas a enseñar los 7 artes liberales. Las artes liberales eran 7, que son los cursos que hoy por hoy decimos letras y números. Números y letras. A ver, voy a preguntarle a alguien de ustedes, por ejemplo. No sé, Olenka que sí está predispuesta a hablar. Olenka, ¿qué carrera vas tú? Medicina humana, profesor. Wow. Entonces, tú tendrías que tener un poquito más de números. Fabricio, ¿a qué carrera vas tú, Fabricio? También profesora de medicina humana. Ah, también. Alguien por acá que. Entonces, ¿este salón es de área A? ¿Todos son área A? ¿O hay de Et- área? ¿Habrá alguno de área E? Este es área ABC. ABC. Entonces, todos ustedes en este momento tendrían que estar en Quadrivium. ¡Ay, profesor, qué cosa es esto, profesor! Tranquilos, Quadrivium significa en los cursos que son de números. Ah, el Trivium era para las letras. ¿Qué se enseñaba en Trivium? En Trivium se enseñaba el correcto escribir, la gramática, el correcto hablar, la retórica. Y falta uno, el correcto debatir, la dialéctica. Ahora vamos a lo que a ti te gusta. Tú estás en Quadrivium. ¿Qué es eso? Aritmética. Ahí está. Geometría, astronomía para que hueles. Y música. Profesor, what the fuck, la música que hacen los números. Es que todo ese pentagrama está elaborado matemáticamente, po. Así es que Trivium y Quadrivium son las 7 artes liberales, que era lo que pues se enseñaba para formar a los religiosos, pero también a la nobleza. Y las escuelas parroquiales, que son la tercera escuela,
era donde se educaba al pueblo. Ahí está, tu colegio nacional. No, mentira. Pero las escuelas parroquiales solamente te enseñaban la catequesis, oye, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y un rodillazo en la cara le metían. Amén. Chicos, a pesar de que hubo esta división, las cosas para el Imperio Carolingio no van a ser tan buenas. Aunque Carlomagno logró su meta. Alcuino de York logró que él escribiera en latín. Y así, acá están las 7 artes liberales, ¿ya? Y por acá el quadrivium y el famoso trivium. Listo. Ahora, ¿qué va a pasar? Lastimosamente, Carlomagno, a ver, doctores. Acá me están escuchando los doctores, a todos los doctores, por favor, a los matasanos. No, mentira. A los futuros carniceros, no, perdón, a los futuros doctores. Chicos, ¿qué es la pleuresia? La pleuresia, esa fue la causa de la muerte de Carlomagno. Bueno, futuros doctores, la pleuresia es cuando empieza a llenársele de humedad, en este caso agua, los pulmones, producto de que en su palacio de Aquisgrán, allá en Alemania, esa zona era muy húmeda. Los palacios, por su misma composición, tienden a ser húmedos, a acumular humedad. Y el dormitorio donde se encontraba, la zona donde se encontraba Carlomagno, durante casi, pues, había dormido ahí durante casi ya 15 años, generó pues que ya él, también por su edad avanzada, sufriera de una pleuresia. En el año 814 murió. Solamente fue emperador 14 años, casi 15, ¿no? Y su hijo, Luis el Piadoso, o también conocido como Ludovico Pío, fue el que presenció las guerras civiles de parte de sus hijos. Lastimosamente, estas guerras eran por ambición. Se llevaron adelante una batalla, ¿no? La famosa batalla de Fontenoy. En la batalla de Fontenoy se van a pelear los tres hijos de Luis el Piadoso, del famoso Ludovico Pío. ¿Y qué crees? Al final, para evitar que se maten, se llegaron a firmar los juramentos de Estrasburgo. Y ya con eso se garantizaba que entre los tres hijos se dividirían el imperio carolingio. En el año 843, cuando Ludovico Pío murió, el imperio se dividió. Y aquí está la desintegración, guerras civiles, pues justamente entre Carlos el Calvo, a él le van a dar la zona de Francia. Lotario, lo que corresponde al todo el norte de Italia. Luis el Germánico, es lo que sería la parte de Alemania, ¿ya? Pero la Iglesia católica recibió los estados pontificios, que son una zona en Roma, en Italia, en el centro, que lo va a aprovechar bastante bien, ¿ya? Muy bien. Y las marcas quedaron aquí, mira, la marca de Bretonia, la marca hispánica, la marca ávara y la marca de Sajonia. Bueno, tratado entonces de Verdún, lamentablemente llegó a su fin, ¿no? Con esto representó la fragmentación del Imperio Carolingio y a nivel de sus consecuencias, está debilitado el poder central. Claro, pues no ves que hay varios señores que en este caso han tomado posesión sobre sus territorios, varios reyes. El ascenso de los señores locales, claro, pues, cada uno se va a enseñorear en su territorio. Pero como está todo dividido, no hay unidad, esto facilitó el ingreso de nuevas invasiones. En este caso, los normandos o vikingos, los magiares y sarracenos. A partir de este momento ya podríamos hablar de la instauración del feudalismo, siglo IX ¿ya? Pero vamos a retroceder otra vez a la época del Imperio Bizantino. A la época del Imperio Bizantino. Ya vamos a retroceder un poquito, ¿ya? Pero antes de entrar al Imperio Bizantino,
quiero hacer una preguntita que es del tema más tomado siempre en San Marcos de la Edad Media, acerca del Imperio Carolingio. Hasta ahí, ¿alguna duda, consulta, pregunta? ¿Ninguna? Ok, vámonos por aquí, vámonos por acá. Les voy a compartir esta preguntita. La estoy haciendo. Ustedes saben que todas las preguntas las hacemos con los chicos de el día lunes, ¿no? Que entran a la famosa, ¿cómo se llama? Las consejerías académicas, ¿ya? Pero a ver, les comparto la pregunta, ¿ya, chicos, chicas? Ahí está. Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Ahora sí. Ya. Deben estarla viendo ahí. Ahí está, ¿ya? El Imperio Carolingio, es la pregunta 3. El Imperio Carolingio se desarrolló durante la Alta Edad Media en el siglo IX. Ocupó los actuales países de Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Italia y Países Bajos. Carlomagno fue coronado como emperador por el Papa León III en el año 800 y posteriormente el imperio se desintegró con la firma del Tratado de Verdún. Muy bien. Señale las alternativas correctas respecto al Imperio Carolingio. 1. Carlomagno detuvo el avance de la expansión musulmana en la batalla de Poitiers. Bueno, pues dijimos que no fue Carlomagno, sino fue Carlos Martel. ¿Recuerdas el mayordomo? Martel, él, pues no Carlos Martel, detuvo el avance de los, en este caso, árabes, en el año 732. 2. La desintegración del imperio fue un factor para el surgimiento del feudalismo. Dime, ¿sí o no? Sí, Bien, excelente. 3. Carlomagno hizo el primer intento de reconstruir el Imperio Romano de Occidente. ¿Sí o no? sí, Sí. Lo sí. máximo. Trajo ¿cómo se llama este? Para educar a su hijo, si no me equivoco. Ajá, bueno, eso fue la reforma educativa, pero dentro de lo que fue el querer, el anhelar que todo vuelva a ser como Roma, era un sueño porque esta vez el liderazgo lo tendrían los germanos. Ya no sería imperio romano, sino sería un imperio germano, ¿no? Es que los francos son los que lideran todo aquí. Y última, la consolidación del reino visigodo significó el surgimiento del imperio carolingio. ¿Qué reino es? ¿Qué reino fue el que empieza todo? Sería germano. Ya, pero, o sea, los visigodos son germanos, los francos son germanos, los anglosajones son germanos, los ostrogodos son germanos. ¿Cuál de todos ellos, de esos reinos germanos, son los que estuvieron haciendo, sentaron la base del imperio carolingio? Los, vamos, el imperio carolingio era la alianza entre la Iglesia Católica y el reino De los francos, ¿no? franco. Muy bien. Entonces, ¿esta 4 va o no va? No. No Va, va. no Dice, va la entonces. consolidación del reino visigodo significó el surgimiento del Imperio Carolingio. No, pues, la consolidación del reino franco. ¿Se entiende? Y por eso es solo la 2 y es solo la 3. ¿Ya? A ver, otra vez recapitulemos para el Imperio Carolingio. Recapitulemos antes de compartirles ya la diapositiva. Los francos se establecieron en la zona de Francia. Antes se llamaba la Galia, pero ya, luego Francia. Meroveo fue su primer rey. El nieto de este, un tal Clodoveo, funda la dinastía merovingia. Tras la muerte de Clodoveo, todos los reyes no están a la altura, son los famosos holgazanes. Los mayordomos van a tomar decisiones políticas. Los mayordomos son los empleados del palacio. Y uno de los mayordomos que más poder llegó a tener fue Carlos Martel, porque el respeto que se ganó fue gracias a la batalla de Poitiers, en la que derrotó a los árabes. Ya. Su hijo Pipino el Breve derrocó al último rey holgazán, a Childerico III, y al derrocarlo fundan a la nueva dinastía, la dinastía carolingia. El hijo de Pipino el Breve, Carlos el Grande, Carlo Magno,
desarrolla muchas batallas y finalmente el Papa lo llega a coronar emperador. Gracias a esa coronación nace el Imperio Carolingio. ¿Qué es el Imperio Carolingio? La alianza entre el Reino Franco y la Iglesia Católica. El Reino Franco, como todos los reinos que están en Europa, es germano. Por lo tanto, es una alianza germana romana. ¿Por qué? Porque la iglesia está en Roma, pues es la iglesia católica, apostólica, romana. Entonces, esta alianza germano-romana es la que quiere ahora liderar el control de toda Europa. Claro, Carlomagno tenía ese sueño, pero no lo va a lograr. Sabemos que muere de pleuresia a los pocos años y su hijo Ludovico Pío no tiene el tesón, el carácter, la muñeca para poder llevar bien a sus hijos que se están matando por los territorios. Evitó que se mataran con los juramentos de Estrasburgo. Pero finalmente los hijos, cuando murió su padre, ya se dividen el territorio en el Tratado de Verdún. Fin del Imperio Carolingio y con eso nace el feudalismo, ya que varios territorios tienen a un señor. Ahí viene el señor feudal, el señor de la tierra. Muy bien, clave, pregunta 3, solo 2 y 3, ¿ya? Vámonos ahora nuevamente, chicas, chicos, nuevamente nos vamos ahora, pero esta vez con el famoso imperio bizantino. Les comparto ahí. A ver, esperen. Ahora sí. Se ve ahí, ¿no? Sí. Chévere. Muy bien. Espérate. Imperio bizantino. A ver. Cuando Roma estaba a punto de caer, vamos a retroceder un poquito. El emperador Teodosio fue quien dividió el Imperio Romano en el año 395. Y decidió dividirlo entre sus dos hijos. Arcadio va a ser el primer emperador del Imperio bizantino, o sea, el Imperio Romano de Oriente, y Honorio, su otro hijo, el emperador del Imperio de Roma, en este caso occidental. Ahora, Roma occidental ya sabemos que fue la que va a caer. Ya hemos visto las invasiones bárbaras, cómo Roma quedó, Roma de Occidente. Pero Roma de Oriente no. Es más, aquí hay un mapa bien chévere. Mira, retrocedo, donde ves que el Imperio Romano de Oriente está ahí. Mira, ¿lo ves ahí? Ahí está el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Todo con mostaza. Eso sobrevivió. Profe, ¿y su capital dónde está? Justamente mire el mapa, por favor. Está ahí en donde dice Constantinopla, a orillas del estrecho del Bósforo. Justamente el paso por ahí te lleva al famoso Mar Negro. Y si llegas al Mar Negro, estás ya, ¿dónde? Ya entrando para Oriente. Ah, qué buena. Entonces, casi todos los europeos cuando van a Asia pasan por Constantinopla. ¿Ya? Constantinopla se vuelve el eje del comercio mundial de la Edad Media. ¿Ya? Ahora, retrocedo otra vez aquí. Ya está. Pero vamos a ver algunas características del Imperio Bizantino. En primer lugar, no se llamaba bizantino, sino Imperio Romano de Oriente. Solo que la capital, como se estableció ahí, donde te mostré hace rato, en el estrecho del Bósforo, actual Turquía, esa zona antes se había llamado Bizancio, un pueblo griego, era un pueblo griego. Entonces los romanos de Oriente dijeron, oye, que se llame mejor entonces nuestra capital, Bizancio, y el imperio también lo podemos llamar Imperio Bizantino. Ya el nombre de Constantinopla nació después, pero también es validero decir capital Bizancio o Constantinopla. A nivel de las características, a nivel político, hay que destacar que el rey de Constantinopla o del Imperio Romano de Oriente, Imperio Bizantino, se le llama Basileus. Así se le llama al rey o emperador Basileus. Pero va a haber un momento en que la Iglesia Católica ya no va a poder ser la religión oficial en el Imperio Bizantino. ¿Por qué no va a ser la religión oficial? Porque hay una ruptura entre el Imperio Bizantino, una ruptura, se le llama cisma o división o ruptura o separación de la Iglesia Católica que está en Roma y la nueva iglesia que ha nacido en el Imperio Bizantino. Profesor, ¿cómo es posible? ¿Nació una nueva iglesia? ¿Cómo es eso? Sí, nació la famosa iglesia ortodoxa, la iglesia bizantina. Una iglesia que va a tomar al pie de la letra las Santas Escrituras y no va a estar inventando y cometiendo actos de corrupción como la iglesia misma. Entonces, al darse ese cisma de
de Oriente, que va a ser después ya, en el año 1054, ahorita lo vamos a ver a nivel religioso, acá está al costadito. Al darse eso, hay una característica en política que va a tener todo gobernante de Constantinopla. ¿Cuál? El cesaropapismo. Profe, ¿qué es eso? Es César, o sea, Basileus, emperador, porque controla el Estado, pero a la vez, como va a controlar la iglesia, por eso es Césaropapismo, papa. Es como que ahorita Dina, la cirujana, Dina, es como que Dina ahorita diga, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada con el papado, ya. Aquí yo misma acá, yo voy a ser la papisa, ya. Imagínate que Dina se proclame papa, papisa, de acá del Perú. Así fue en el Imperio Bizantino. El rey, el Basileus, se proclamó papa también. No reconocían al papa de esa época. Y eso fue el cisma de Oriente. Por eso la característica de tener poder político, o sea, César, más poder religioso, se le llama cesaropapismo. En este caso, fue el estado más longevo, ¿quién? El Imperio Bizantino. ¿Por qué longevo? Porque duró toda la Edad Media, pues, desde el 395 hasta el siglo XV, que es en este caso 1453, fue el año que terminó. Y además frenó la expansión islámica. Los bizantinos, recuerda, fundaron la iglesia, en este caso bizantina o griega, o iglesia ortodoxa, que tiene a la Biblia como base, pero ellos quieren que la religión, en este caso cristiana, sea justa, sea correcta, ¿no? Ya no le llaman cristiana, le llaman bizantina, ortodoxa o griega. Van a frenar, por lo tanto, el avance del Islam, el avance de los árabes. A nivel religioso, el patriarca, en este caso, o sea, el jefe, la máxima autoridad de la iglesia bizantina, promovió la separación de la iglesia con el cisma de Oriente. Ahí está. Naciendo así la iglesia ortodoxa griega o griega ortodoxa. ¿Ya? De esa manera, chicas, chicos, empezamos a ver varios problemitas, no solo en la iglesia, sino que también el Imperio Bizantino está en el ojo de la mira, ¿no? ¿Qué pasa aquí? A nivel cultural, debido a que el Imperio Bizantino tiene un buen control económico en el Mediterráneo y une los tres continentes, Europa, Asia y África, logra fusionar, o sea, mezclar, combinar, a eso se le llama sincretismo, todos los elementos griegos, romanos, orientales y cristianos, manteniendo así la cultura clásica. A los bizantinos se les conoce como los bibliotecarios del género humano. Profe, ¿qué es eso? Guardaron celosamente todos los textos que se encuentran, que se hicieron de la época griega, ellos lo guardaron. Profe, no, claro. Ellos son como diríamos nosotros en la actualidad, la nube, la copia de seguridad. Ahí está, elegante, ¿sí o no? Ellos serían la copia de seguridad de todo el conocimiento greco-romano, greco-latino. Pues tú que hoy te encanta Pitágoras, ustedes que habrán de repente leído a Platón, a Aristóteles, a Sócrates, a Demócrito, a Demóstenes, a Heráclito, habrán leído a Tales, ustedes que conocen de los grandes filósofos de la época romana, Séneca, Marco Aurelio, ustedes que conocen al historiador Tito Livio, todos los grandes del pasado, nosotros los conocemos gracias al Imperio Bizantino, los bibliotecarios del género humano. Entonces, ellos mantuvieron la cultura clásica, por eso acá les digo, ¿no? ¿Y cómo lo hicieron? Construyendo bibliotecas. Aquí vamos a ver ahorita la época del emperador Justiniano, que fue el que impulsó todo esto, ¿ya? A nivel económico, desarrolló, como les decía, un gran comercio internacional por la estratégica ubicación de Constantinopla, allá en el estrecho del Bósforo. Aquí lo ven en estas cuatro flechitas, o tres flechitas, muy bien lo que unía. El Mar Negro con el Mar Mediterráneo y la Asia Menor con Europa. Todo bacán aquí. ¿Te das cuenta? En la producción tuvo un gran rendimiento agrícola y también intercambiaban todo eso. Pero ¿dónde llegó el momento más esplendoroso? ¿Sabes cuándo? Con Justiniano. Con Justiniano. Profesor, ¿quién es él? Él representa la edad de oro. Ahora, yo te diría una cosa. ¿Sabes por qué Justiniano hizo las cosas bien? Porque Justiniano siguió
sus sentimientos, siguió su corazón cuando se enamoró de Teodora. Teodora era una mujer del pueblo, como decir Grace González, y Justiniano era un Nicolás de las Casas. Por lo tanto, Nicolás Maldini, ¿no? O de las Casas, no me acuerdo ya, pero de los Maldini, ¿ya? Entonces, él era de la Alcurnia y ella era del pueblo. La pregunta es, ¿y cómo van a entenderse? Es que tú sabes que en el amor, en los sentimientos, no hay color de piel, estrato social, apellido, a veces ni edad a veces. Increíble. Por lo tanto, todo el escándalo que hizo fue justamente porque se estaba casando con una mujer que no era de su condición. Se casa con Teodora contra todo pronóstico y pues al final vivió contento, pues, ¿no? Alegre, contento, ¿no? Ella parece ser, pues, que llegaría a... De ahí nace una frase, ¿no? ¿Qué frase? Él es la cabeza, pero Teodora es el cuello. Como dicen en la actualidad, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿no dicen? ¿Sí o no? Y por eso dicen, ¿no? El hombre es la cabeza del hogar, pero la mujer es el cuello, es la que lo mueve. Y parece que Teodora lo movió bastante bien, pero no en ese sentido. O sea que tomó buenas decisiones con su marido. Y por eso él estaba contento, pues, estaba feliz. Y a partir de ese momento logró la máxima expansión territorial del imperio. Estaba feliz, estaba happy. Así, mira la expansión brutal. Aquí están los territorios agregados. Mira, el imperio bizantino con el ascenso de Justiniano en el año 527 y mira lo que logró expandir con las tierras acá por el norte de África, a los vándalos que los conquistó la zona del norte, Marruecos, Túnez, todo lo que es Italia, mira. Además ordenó la construcción de la Basílica de Santa Sofía. Aquí te la muestro. Una impresionante basílica con esta cúpula central, los minaretes, las semicúpulas, estos pináculos, los contrafuertes, todas estas bases impresionantes, vitrales. Chicas y chicos, esta es una de las arquitecturas más geniales que pueden existir en la Edad Media. Para el siglo VI, hacer esto es algo brutal. Eso es Disneylandia, así para que lo entiendas, ¿no? Entonces uno dice, wow, pero qué, what the fuck es eso? ¿Quién hizo eso? ¿Los extraterrestres? Obvio que no, pero los ingenieros de la época. Nadie pensó que las matemáticas podrían hacer algo semejante. Y eso obviamente conectaba a la gente con la religión. Pero además habían espacios de bibliotecas donde los monjes transcribían a mano los grandes textos de la época clásica, los incunables de todos, tú sabes, los incunables son esos textos, esos libros, solo hay una copia, si se pierde esa, olvídate, ya fue. ¿Cómo es que va a resistir tanto tiempo un libro sobre papiro, sobre hoja? Si eso se honguea, para eso tienes que transcribirlo a mano, porque no hay imprenta. Mira el chambón que se hicieron estos compadres, ¿ah? Y había que transcribirlo cada 30, 40 años, porque si se sigue hongueando, pues, ahí está, te das cuenta, ¿no? Y una de las máximas obras para relacionar a Justiniano con la frase los bibliotecarios del género humano es que mandó a recopilar y simplificar la legislación romana a través del Corpus Juris Civilis. ¿Ya? Por favor, ustedes que son del área A de medicina, no vayan a pensar que eso es el Corpus Juris Civilis. Todo lo ven enfermedad, todo lo ven cura, todo lo ven droga, pero bueno, la droga farmacéutica me refiero. Todo lo ven del lado de medicina. No voy a decir, ahora estaba tomando justo una al área A de un salón y le digo, ¿no? Tomo un examen oral y le digo, a ver, tú, mi amiguita, ¿qué carrera vas? Medicina, profe. Muy bien, doctora. ¿Qué parte del cuerpo te gusta más? Profesor, ¿qué? No, me refiero a, o sea, ¿qué te vas a especializar? Y me dice, yo, la parte me gusta la parte neuronal. Y así. Bueno, bien, al final, doctora, ¿no? ¿Cuál, si los bizantinos son conocidos como los bibliotecarios del género humano, cuál es la obra de Justiniano, que representa la Edad de Oro, que se relaciona con esa frase?
Obviamente, pues, ¿no? Y me dicen, ah, sí, profe, yo lo sé, el Corpus Juris Syphilis. No te pase, pues, todo lo ve, todo lo ve en enfermedad, estos doctores. Se pasa. Muy bien, eso está bien porque ya significa que están creyéndose la carrera, ya, lo máximo. Chicos, aquí tenemos una jerarquía de la sociedad de esa época. Mira, el Basileus, recuerda que es el rey. Acá tenemos, mira, al famoso patriarca de Constantinopla, ¿no? Que representa, ¿no? El poder del Basileus. El alto clero y la alta nobleza. También tenemos a los artesanos, comerciantes, soldados, campesinos libres. Están los siervos y esclavos. Ahí están. En lo que es la famosa jerarquía. ¿Ya? Muy bien. Ya vieron el modelo tridimensional. Aquí estaba el famoso mosaico que representa la élite bizantina, con el famoso Justiniano ahí en el medio. Y por aquí, chicos, chicas, el final. Todo llega a su fin con la toma de Constantinopla. 29 de mayo de 1453. La ciudad fue capturada por los turcos otomanos, liderados por Mohamed II en, ya sabes, el año. Que de paso ese año llega a su fin la Edad Media, ¿no? En ese año llega a su fin la famosa Edad Media, ¿ya? Por lo tanto, a partir de ese año, finish de la Edad Media. Pero vamos a seguir comentando algunos otros aspectos de la llamada Edad Media, por ejemplo, con el caso de la civilización islámica. Otro imperio que nació, el imperio árabe o la civilización islámica. Hay que recordar que los islamitas o árabes van a surgir aquí en la zona que está con verde, que corresponde a la península arábiga. Esta es la famosa ubicación, región central y sur de la península arábiga. Mira, ¿qué lo flanquea? El Mar Rojo, el Golfo Pérsico, al sur el Océano Índico y al norte hay ciudades como Jerusalén, está Petra, Damasco, Antioquía. Ok, y ya por ahí empieza el famoso mar Mediterráneo. Pero quiero decirles algo. Toda esta zona era politeísta. Sí, creían en varios dioses. Y la ciudad capital, la más importante, era la Meca, donde se había construido esta famosa piedra negra, le dicen la Cava. Y ojo, la Cava era una especie de construcción de templo que albergaba a todos los dioses de las diferentes tribus que habitaban la península de Arabia. La Cava es literalmente construida, según cuentan las tradiciones, con los restos de un meteorito que cayó y formaron esta construcción, que tiene forma de un cubo. Otros mencionan que fue construida con la famosa toba volcánica, piedra de volcán. Y otros dicen que con piedras de mina. Bueno, lo cierto es que ahí había varios dioses. Todo iba bien. Hasta que llegó Mahoma. Mahoma nació en el año 570 en la Meca. Era un trabajador, comerciante, que como el resto de beduinos, estos que atraviesan el desierto de Arabia, él también, como todos, llevaba productos hasta la Meca para que sean vendidos y les pagaban una miseria, ¿no? Todas esas tribus, los chiitas, coreichitas, sobrevivían, ¿no? Vivían de la manera más terrible, miserable. Y Mahoma se encontraba en ese proceso, ¿no? Llevando como uno de los tantos estos productos, hasta que a los 25 años su vida cambia. Dio un giro total de 300, no, de 180. Sí, sí, 360. Un giro de 180. Profe, ¿qué? ¿Cómo así? Se conoció con una cuarentona. Ella había quedado viuda, pero tenía harta plata. Él quería dinero. Ahí estaba la viuda. Ella quería colágeno. Ahí estaba Mahoma. Y se terminaron casando. Mahoma heredó la fortuna de ella y se volvió rico. A los 25 años, adiós trabajo, adiós vida ajetreada, ahora va a vivir más. I am free, winning a war. Tranquilo, nice, tranquilazo. Toda su vida era plan H. A partir de esa época, Mahoma empezó al parecer, a ser influenciado de las tradiciones monoteístas del judaísmo. Recuerda que el judaísmo es una de las religiones
la primera religión monoteísta, la de los hebreos, con Abraham, y escriben la Torá, el libro del Antiguo Testamento, la Biblia. Y después se influyó de la otra religión monoteísta muy famosa, de la que hemos estado hablando bastante en la clase, que es el cristianismo, ¿no? La religión católica apostólica romana, que tiene su libro base, la Biblia, ¿no? Y su profeta es Cristo, Jesús. A él entonces se le prende el foquito. Y a los 40 años, en 1610, cuando ya había cumplido 40 años, se encontraba en un monte, en el monte Jirá, y en una cueva donde se encontraba él ahí, en esa cueva, de repente dicen que se encontraba orando. No, no vamos a pensar que hacía otras cosas en la cueva, ¿eh? Estaba orando. Y de repente, según la leyenda, mientras él estaba orando, una luz resplandeciente se le aparece y esa luz empieza a iluminar tan así que él intenta abrir sus ojos y no puede, es una luz fuerte, ¿no? Y empieza a escuchar una melodía, pero fuertísima, y parecía parlante de pollada. Y en la melodía fuertísima se escuchaba esa tonada. Taran, 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 tan, tan. Y empezó a cantarle, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a aceptar. O sea, dime cuándo tú vas a aceptar. Y en eso, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué es esto? ¿Qué? Ay, perdóname que te asusté, Mahoma, discúlpame, me presento, soy el arcángel Juan Gabriel, perdón, Gabriel. Y yo, el arcángel Gabriel, he sido enviado con una misión. Mi papi, mi chulo, mi rey, el único creador del cielo, la tierra, el universo, el único Dios, te ha elegido a ti como su profeta, es decir, como el difusor de sus ideas. ¿Qué? ¿Quién? ¿A qué te refieres? ¿A Jehová? Ay, cállate, él es el de la competencia, por favor, él no. ¿Yahvé? Ay, cállate, él es el de la competencia también, de los judíos, él no. Huiracocha, ay, ese de los incas, esos cholos de allá de América, ese no. Empieza, ¿no? De Atón, ay, no, eres de los egipcios, de los africanos, esos, ese no. El único, el Dios, Alá. En ese momento, Alá, mierda. Ay, por favor, Mahoma, no te expreses así. Alá es el Dios único, el creador, la verdadera religión la establece Él. Por lo tanto, Mahoma recibió el mensaje del arcángel Juan Gabriel, oh, perdón, Gabriel, que entró con la tonada de Juan Gabriel, ¿no? Y en ese momento predicó el Islam, la famosa religión monoteísta por orden de Alá. Ojo, ojo, Gabriel le dice que tiene que irse a la Meca, porque ahí estaba el templo de la Kaaba, y que la Kaaba tiene que tomarla como el templo de Alá. O sea que hasta la Kaaba le robaron a los pobres a las otras religiones, mira. Y la religión del Islam significa sumisión a Alá. Todo aquel que se convierta al Islam se empezará a llamar musulmán. Entonces, sumisión a Alá. Ojo, el arcángel le dice bien claro a Mahoma, Mahoma, a continuación, por favor, vas a anotar lo que yo voy a recitar. Y empezó a cantar, ay, perdóname, Mahoma, me olvidaba que eras analfabeto. Por favor, lumpa lumpas, pasen. Y en ese, unos enanos diabólicos pasaron a la cueva y empezaron a escribir todo lo que el arcángel recitaba. Esa recitación es la que va a constituir el libro más importante. ¿Cuál? El Corán. ¿Tú qué pensabas? ¿El Kama Sutra? No, cuidado, el Corán. Y en ese momento el Corán es el libro base del Islam. A partir de ese momento, el Corán tiene los principios que Mahoma va a difundir. Profesor, ¿cuáles son? Son 5. La fe en Alá, a prueba de balas. Así te termina en el 13 de febrero, niñita, y te quedes sola el 14. Segundo, oración 5 veces al día. Mañana, entre mañana y tarde, entre tarde y noche. No te canses. 5, peregrinación, aunque sea una vez en tu, en tu vida, tienes que ir a la Meca donde está la Kaaba y orarle a Alá. Como te digo, ya le robaron el templo. 4, en la limosna. Tienes que dar el 90% de tu sueldo, por favor. Así que ya estás asaltado. Y 5, lo que ningún peruano haría, el ayuno. Imagínate, tienes que ayunar una vez por semana y sobre todo una vez al año, un mes al año, el mes de Ramadán, que coincide con nuestra Semana Santa. Sí,
entre marzo y abril, el mes de Ramadán. Ayunar, ¿tú sabes lo que es eso, ayunar? Acá en el Perú, imposible, porque acá en el Perú, si no tienes diabetes, no eres peruano. Muy bien. Chicas, chicos, a partir de ese momento, ¿qué es lo que hace Mahoma? Le dice, Arcángel, Arcángel. ¿Qué quieres, Mahoma? Habla. Arcángel, si es que la gente no quiere creer en mí, ¿qué hago? Tranquilo, Mahoma. Tú ya te estás esforzando en la prédica de lo que Alá quiere. Y si no quieren creer en ti, simplemente los matas. Mahoma te perdona. Aplícales el yihad, la guerra santa. Suma. Estos se pasaron hoy. O sea que encima que Mahoma tiene que difundir la prédica. Si tú no quieres creer en eso, lo siento, te mato. ¿Por qué? Porque Alá me lo ha dicho. Entonces se pasaron de fundamentalistas. Bueno, ya. Al final Mahoma se va ¿a dónde? Se va a la Meca. Y en ese momento empieza a difundir el Islam. Los diferentes otros templos están allí, los otros sacerdotes se preguntan, oye, ¿por qué no ha venido Azraúl? ¿Por qué no ha venido Onur? ¿Por qué no ha venido Cherezade? ¿Y dónde está Mía Califa? ¿Por qué no han venido? ¿Dónde están? Y en ese momento empiezan, ¿no? Señor, señor, se han ido con un tal Mahoma. ¿Quién es ese? Es el que está difundiendo la prédica del Islam. ¿Qué es esa vaina? Es una religión monoteísta que dicen que crean en Alá. Agárrelo al estafador, mátenlo. Y todos van directamente a ver a Mahoma. Mahoma en ese momento mira y que lo van a perseguir. A su gente que le dice, corran, carajo. Y todos se van en ese momento. Y a eso se le llama la égira. ¿Qué cosa es la égira, profe? La égira, en el año 622, es la huida de Mahoma a Yatrib, ciudad que después se va a llamar Medina, y marca el inicio del calendario islámico. Quiero que veas la estructura de la organización política del Islam. El califa se encuentra en la cabeza. Él es como el jefe político y religioso. El máximo jefe, el califa. Acuérdate, jefe político y religioso. Es como decirnos lo que nosotros decimos el papa. Pero en nuestro caso el papa solo tiene poder religioso. Para ellos tiene también poder político. Dos, el gran visir es el primer ministro. Tres, el valí es el gobernador de provincia. Por lo tanto, el gobernador de provincia, el valí, hay varios, porque hay varias provincias. A la muerte de Mahoma, ya se instaura lo que es el califato ortodoxo, empieza en la capital de Medina, en la capital que va a ser Medina, donde se inicia el Islam, la expansión. Luego la familia Omeya, otra dinastía, toma el control, porque era un negociazo eso, y la capital la pasan a Damasco, y desde ahí empiezan su máxima expansión territorial, difundiendo la prédica de Alá con el Islam por todo la zona del cercano oriente y van a querer entrar a Europa. Es ahí donde en el 732 Carlos Martel, recuerdan, el mayordomo de los francos, lo frenó en la batalla de Poitiers. El califato abásida es el que ahora tomó el poder más adelante y estableció la capital en Bagdad. Aquí se llevó a cabo un esplendor cultural porque los árabes difundieron toda su cultura en literatura, aquí vamos a ver eso, en química y matemáticas, y también todo se empezó a fragmentar en varios califatos independientes. Eso fue para el siglo XIII. Por eso acá decimos desde el siglo VII, que es el año 622, con el que empieza el calendario, hasta el siglo XIII, que es el año 1258, donde ya se fragmentó en varios califatos. A nivel económico, quiero que veas, por favor, unificó África, Asia y Europa a través del comercio marítimo y terrestre con las caravanas, complementándolo con la agricultura. Aquí vas a ver lo más importante. La religión es el Islam, significa sumisión a Alá. Todos los que se van a convertir a esa religión son musulmanes ya. El libro más importante, el Corán. ¿Qué significa recitación? ¿Por qué? Porque el arcángel recitó. Es la palabra de Alá revelada a Mahoma por el arcángel Gabriel. Los 5 pilares, la fe, recuerda, a prueba de balas, así se termina en el 13 de febrero. Orar 5 veces al día, no te canses. Dar la limosna, el 90% de tu sueldo. Prohibido dar billete venezolano. Ayunar en el mes de Ramadán, recuerda, entre marzo y abril, ahí está, justo coincide con nuestra Semana Santa. Solo tomas pura agua, full hierba y nada de carne, olvídate, olvídate. Ahora, tú dirás, profe, ¿por qué demonios hacen eso? Porque todos esos principios los han copiado del cristianismo. ¿Y qué se decía al principio? Se decía que el ayuno es el que tú limpies tu cuerpo por dentro, ya que tu cuerpo no es tuyo, o sea, no es tu cuerpo.
El cuerpo que posees le pertenece a tu Dios. Bueno, en nuestro caso sería Jehová, ¿no? En el caso de ellos sería Alá. ¿Ok? Peregrinar a la Meca, o sea, una vez en tu vida, aunque sea, tienes que ir a la Meca, bueno, en la vida de ellos, ¿no? Ya. ¿Cuáles son las manifestaciones culturales que se empiezan a difundir en el último califato, en el Abásida? En literatura, acá están las 1001 noches. En medicina, acá está el Canon de Medicina, que es el libro máximo de Avicenas. En filosofía está Averroes, un gran máximo filósofo, con su texto Comentarios a Aristóteles. En álgebra, Al-Juarizmi, el compendio de cálculo. En arquitectura van a destacar los alcázares, que son palacios, y las mezquitas, que tenemos un ejemplo acá, son los templos. Mira la cúpula, los paneles de mármol, la decoración geométrica con caligrafía cúfica. Esas son mezquitas, lugares de culto y oración. Esta es la cúpula, esa cúpula en este caso es de cúpula de roca y la mezquita está en Jerusalén. Mira en este mapita lo que está con naranja. Esto fue el Islam a la muerte de Mahoma. Lo que está con amarillo es lo que representa ya el Islam con el califato ortodoxo. Ojo ortodoxo, ¿ah? Y mira lo que los Omeya hicieron. Ya, pues se expandieron hasta España, todo el norte de África. Por eso, incluido el Cairo acá en Egipto, por eso en Egipto hoy la religión oficial es el Islam también. ¿Ya? Bueno, en España no van a imponer el llamado, la llamada religión, pero sí las costumbres. Se respetó la religión cristiana, pero sí todas las costumbres van a ser árabes. ¿Ya? Por eso, paréntesis, por eso los españoles cuando nos invaden, no traen, traen la religión cristiana, ok, pero las costumbres son árabes. Por eso acá hubo la tapada limeña, por eso se adoraron, pues por eso el machismo, todos son costumbres árabes, pues. ¿Ya? Y bueno, ya saben que con el paso del tiempo la tapada se fue destapando. Y en la actualidad lo único que queda es, ya saben, en la actualidad, pues, mucho machismo, ¿no? Sí. Es más, chicas, a ustedes les ponen una novela árabe y suspiran, ¿sí o no? Les ponen Onur, Sherazade y les encantan las novelas turcas. Chicas, chicos, hablábamos de que el feudalismo nació, acuérdense, tras la destrucción del Imperio Carolingio. Mientras el feudalismo se está desarrollando tras la destrucción del Imperio Carolingio, avanza el Imperio Árabe, sí, se está desarrollando, está el Imperio Bizantino, ¿ok? El feudalismo abarcó estos siglos, del 9 al 13. ¿Qué es el feudalismo? Sistema económico, político y social sustentado en dos grandes pilares. Uno, la posesión y el usufructo de la tierra. Profe, ¿qué es usufructo? Es hacer trabajar la tierra para que brinde alimentos, y no es lo mismo que nada. ¿De qué vale yo solo tenerla para no trabajarla? Y dos, las relaciones de dependencia personal. ¿Cuáles son? El vasallaje, que es una relación que se da entre el dueño de la tierra, que es el señor feudal, y los vasallos. ¿Qué son los vasallos? Son nobles, ojo, nobles, pero no tienen tierra. Es como decir hoy, pituco sin plata. ¿Ya? Por eso va a haber una relación para que el vasallo termine tomando la tierra del señor feudal y la pueda administrar. De aquí te cuento cómo es, ¿ya? Y la relación de servidumbre, esa se da entre el señor feudal y los siervos. ¿Cómo? Pobrecitos, los siervos tenían que pagar una serie de impuestos que los hacía vivir de una manera miserable. Mira, nada más te digo una cosa, ahorita que estás escuchando, hoy 15 de mayo, a las 7:38, tú y yo tenemos suerte de haber nacido en esta época. Sí, mucha suerte. Tú dirás, profe, pero con todo lo que tenemos a pesar de... Sí, con todo. A ojos cerrados. A ojos cerrados. Suerte. Suerte que nacimos en esta época. Mucha suerte. En esta época fue terrible. Terrible. Ahora, mira las causas. Uno, la desintegración del Imperio Carolingio. Si en una pregunta similar te vienen, ¿no? ¿Cuáles son causas del inicio del feudalismo? Y te viene la firma del Tratado de Verdún. Es igual. Vale. Vale. La finalización del imperio de Carlomagno, vale, mira, la misma forma, significa lo mismo dicho de otras formas. Recuerda que nosotros hacemos preguntas deco y tú tienes que interpretar, inferir, deducir, analizar, comparar, discriminar. Entonces hay que tener cuidado. Invasiones bárbaras del siglo IX. ¿Por qué las invasiones bárbaras se dieron? Acuérdate que hay nuevas invasiones. Ya habían entrado los germanos, pero había muchos otros pueblos eslavos, el otro grupo de bárbaros, que no habían entrado. Y empezaron a entrar aquí.
empezaron a entrar los llamados eslovenos, también van a entrar sarracenos, los eslavos y sarracenos, y los sarracenos son pueblos árabes que se están expandiendo, y también, pero no con la religión, y también normandos o vikingos que llegaban del norte de Francia. Pero esas invasiones fueron posibles porque como el Imperio Carolingio estaba desintegrado, era más fácil en las zonas débiles invadir, pues. Y por eso ya el feudalismo va viéndose cada vez con más notoriedad. El que toma tal tierra se enseñorea y se crea muy dueño de esa tierra. Y obviamente está el debilitamiento del poder monárquico. Lógicamente, pues Carlomagno ya no está. Ya no hay un monarca, un emperador fuerte, ¿no? De hierro, ¿no? Que impida cualquier cosa. Entonces eso hace posible que cada dueño de su tierra se crea el amo y señor. ¿Ya? Características. A nivel político, está la fragmentación territorial en múltiples soberanías. Múltiples. Hay varios señores feudales. Esa es la poliarquía feudal. Sociales. Predominio de la vida rural sobre la urbana. Todo es campo. Acuérdate que desde que Roma cayó, toda la vida es rural, campo, ¿ya? Y economía. Recuerda que es una economía de autoabastecimiento. O sea, se produce la tierra para que todos coman. ¿Quiénes? Los que viven en el feudo. La clase alta, los señores feudales, el vasallo, los sacerdotes que también viven en ese feudo. En cada feudo hay eso. Y también los siervos o trabajadores. 2. Predominio de las actividades agropecuarias. Claro, pues si todo es campo, hay agricultura y ganadería. 3. Reducción de la circulación monetaria. Sí, pues porque cada señor feudal estaba preocupado porque produzcan alimentos y punto. No les importaba mucho andar comerciando nada. Y también de reducción de las actividades comerciales. ¿No? Muy bien. Aquí tenemos el ejemplo de lo que hace rato te decía, ¿no? Al inicio, ¿no? Los torneos que fueron competiciones de caballeros, en este caso de caballería, perdón, ¿no? Entre los señores, con motivo de algún evento trascendental como el nombramiento de un rey o de su natalicio, o sea, su nacimiento, ¿no? Acá quiero ver que mostrarles que a nivel social tenemos la división en estamentos y órdenes. Por ejemplo, los velatores son la orden de los velatores, ¿ya? Están formados por la nobleza. ¿Quiénes están ahí? El señor feudal y el siervo. Perdón, y el vasallo. Señor feudal y vasallo, los nobles. Su principal actividad es la guerra. Tienen que proteger su feudo y si no, pueden invadir otros feudos para engrandecer su territorio. Los oradores es esta orden y su estamento es el clero. Son todos aquellos sacerdotes que están en diferentes feudos para el control ideológico de la población. Recuerda que ellos difunden la palabra de Dios y con el único fin de ¿qué? De lavarles el cerebro a todos los siervos y de que lo que están haciendo está bien, es correcto, así tiene que ser siempre y bla, 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 ¿no? Entonces, los siervos no se educan y viven bajo esta situación terriblemente. Los laboratores son la otra orden y al final, a partir de ese momento, lo conforman los campesinos. Estos campesinos son los siervos o, en este caso, personas semilibres y colonos o campesinos libres, todos los que trabajan la tierra. ¿Ya? Bien. Vean ustedes, esto representaría entonces la servidumbre. ¿Ya? Vamos a ir viendo justo en este aspecto de la servidumbre, cómo el señor feudal le entrega protección y tierras para subsistir a los siervos. A cada siervo le entrega un manso. En ese caso, los siervos, esos campesinos, al recibir ese manso, tienen que trabajarlo, ¿no? Para darle casi el 95% de la producción al señor feudal. Cada siervo está adscrito al feudo, sometidos al pago de contribuciones, rentas a su señor y obligaciones, en este caso como prestaciones personales, las famosas corveas, que es el trabajo obligatorio que tienen que hacer en la tierra del señor feudal. ¿Cómo es esto? A ver, te explico rápido, ¿ya? Práctico, miren chicos. El señor feudal tiene el feudo, que es esto, la gran propiedad territorial o beneficio del señor feudal. Pero ese feudo puede ser del tamaño de Francia, o sea, de un país, es inmenso, ¿ya? Y por esa razón está dividido en mansos, que son las tierritas que le van a dar a los siervos, campesinos, y está también dividido en reservas,
que son las tierras que son exclusivamente para el señor feudal. Esa reserva señorial va a ser trabajada por los siervos. ¿Pero cuándo? Un día a la semana. O sea, tú dirás, profe, aguanta. Aparte que el siervo trabaja de lunes a sábado su manso para terminarle de dar el 95% de la producción al señor feudal, va a tener que trabajar un día a la semana. Las reservas señoriales. Sí, aparte. Y a eso se le llama corbea o prestación personal. Las corbeas son terribles. Imagínate los pobres siervos, ¿no? Nunca podían estar tranquilos. Ahora, el manso, que era la tierra que le dan a cada siervo, por darle su tierra, esa tierra, aparte que el que la va a trabajar es el siervo, periódicamente tenía que pagarle un impuesto que se llama la talla. La talla es un impuesto que se le paga al señor feudal, ¿sí? Y cuando la tierra produzca cada 3 meses, se le paga otro impuesto, ¿sí? Que en ese caso es el censo o renta. O sea, saca tu línea, le pagan talla periódicamente por tener esa tierra, el manso. Le pagan censo o renta por el hecho de que produce la tierra. Aparte, realiza las corbeas o prestaciones personales, que son trabajos una vez por semana en las tierras del señor feudal, en las reservas señoriales. Por usar las herramientas como la hoz, los molinos, cualquier tipo de arado, eso, se pagaba un impuesto que se llama la gabela. Si el siervo se quería casar, imagínate, con cualquiera con cualquier mujer, otra sierva, pagaba el formariaje. Estaba prohibido que se case con una mujer de otro feudo, pero si lo hacía, lo multaban con otro impuesto que se llama la merchet. Y encima, la primera noche de matrimonio, en cualquier caso, la mujer de ese siervo la pasaba con el señor feudal. El derecho a la pernada se llama eso. El derecho de la pernada. Ahora imagínate, aparte de todo eso, el siervo, cuando fallece, para que su hijo, que ya sabes todos los impuestos que va a heredar, por tomar la tierra de su papá, antes de que le cobren la talla, el censo, la corbea y todos los demás impuestos, paga el heriot, que es un impuesto solo por el hecho de que su padre falleció y él va a heredar la tierra. Miserable, ¿no? Aparte a la iglesia, porque en cada feudo había una iglesia para el control ideológico. Se le pagaba a la iglesia los impuestos de la primicia, que es la primera cría de ganado, y el diezmo, que es el 10% ya sea de las cosechas y el 10% del ganado. Por eso te digo, qué suerte que hemos nacido en esta época. Las relaciones de dependencia personal, ya hemos descrito la de servidumbre, hemos empezado con la más tranca. Vamos con la más fácil, la de vasallaje. Profe, ¿cómo es eso? Esta se daba entre un señor feudal, que es el noble poseedor del feudo, y el vasallo, que es en ese caso el noble vinculado a un señor más poderoso. ¿Cómo se llaman las relaciones que se van a dar acá, las ceremonias? Uno, el homenaje. Empezamos con el homenaje. A ver, por favor, quiero que en tu cabecita imagines esto, a dos personas, frente a frente, ¿ok? Pero uno se va a arrodillar. Ay, profe, que se va a arrodillar es para rendirle homenaje al otro. ¿Quién se arrodilla? El vasallo. El vasallo se arrodilla y le dice al señor feudal, acá está ese es el homenaje, juramento de fidelidad, y le dice, ¿no? Juro convertirme en vuestro hombre. Le voy a dar auxilium, o sea, auxilio, ayuda militar y económica. Y le voy a dar concilium, consejos políticos. No le voy a fallar, y si algún día le fallo, que la muerte me depare. El señor feudal, cuando ya ve que le han rendido el homenaje, todavía está arrodillado el vasallo, se va a la espalda del vasallo, y el señor feudal dice, muy bien, así me gusta. Saca su espada, ¡sa! Y con la punta de la espada le da en el hombro izquierdo y la otra punta en el hombro derecho. A eso se le llama el espaldarazo. Todo eso va a ser parte de la investidura. Le dice, ponte de pie. Sí, señor. El vasallo se pone de pie y el señor feudal le dice, y yo te nombro mi vasallo. A partir de ese momento te entrego ese traje de caballero y te entrego el feudo para que lo administres.
Lo que el señor feudal está dando es parte de la investidura. Está brindando protección y hace entrega del beneficio, el feudo. A partir de ese momento, el vasallo ya es el protegido del señor feudal y a la vez lo va a proteger al señor feudal. Una relación dialéctica, ¿no? ¿Cómo se cierra este vínculo? Con un ósculum, el beso en la boca. No, pues en la boca no era, era en la mejilla. Triple beso europeo. Mua, mua, mua. Entonces, acá está el homenaje con el ósculum. Mira el ósculum, acá está, ¿ya? Representado en el siglo XIV, ¿sí? Estas dos relaciones, entonces, la del homenaje y la de la investidura. Chicas y chicos, pero como los señores feudales querían más tierras, empezaron a desarrollar las cruzadas. Como ven aquí, las cruzadas, primero empezamos con las cruzadas, por favor, se dan entre los siglos XI y XIII. Son campañas militares que enfrentaron a cristianos contra musulmanes. El pretexto era recuperar Jerusalén, Tierra Santa, el Santo Sepulcro, porque había sido tomada por los turcos selyúcidas en el año 1076. Sin embargo, todos los siervos que van a ir a pelear dejarán de pelear y más se van a dedicar a vender productos que en Europa, en Asia hay para llevarlos a Europa. Eso va a generar que los siervos se vuelvan ahora comerciantes y a los comerciantes mejor les llamamos burguesía. Por eso, gracias al dinero que van a ganar, van a construir ciudades y a eso se le conoce por eso como renacimiento urbano comercial. Se va a dar entre los mismos siglos de las cruzadas, del 11 al 13. Entonces, el renacimiento urbano se da, escuchen bien por favor, gracias al impulso que las cruzadas generaron para que los que vayan a pelear a recuperar el Santo Sepulcro, Jerusalén, en realidad pues no van a hacer eso, más que se van a dedicar al tema de la venta de productos. Y se da la reactivación del comercio y el resurgimiento de ciudades apoyadas por el crecimiento también agrícola en Europa. Causas, expansión agrícola con innovaciones. Está la rotación trienal. ¿Qué es esto? Hacer trabajar la tierra en el año de las 3 veces, 2 se trabajan y 1 descansa. Una rotación trienal. De un trimestre descansa para que no se malogre la tierra, si no, no va a producir. El arado de vertedera. Acá está el famoso arado de vertedera en esta imagen. Puedes tener a muchos bueyes al mismo tiempo y les pones acá la collera y el arado va jalando. Es un arado más amplio que va arando la tierra de una mayor forma, de una mejor forma. Crecimiento demográfico. La población, gracias a que el feudalismo había brindado más productos, estaba creciendo. Pero también otro de los impulsos fue la reactivación del comercio, gracias pues al tema que se estaba dando con las cruzadas, ¿no? Entonces, mientras las cruzadas se van a dar, el crecimiento urbano también, y empieza a surgir la burguesía, o sea, los comerciantes, sus talleres, según lo que vendan, formarán gremios. Hay gremios de los que venden, por ejemplo, peines, sombreros, medias, calzones, zapatos. Los gremios son, recuerda, asociaciones de trabajadores de un mismo oficio. Las universidades también se fundaron porque son centros de preparación académica para especializar a todos los burgueses. La banca es el lugar del parque donde se hacía un préstamo y se cobraba un interés. Por eso hoy se llama banca privada o banco, pero todo nació en la banca, ¿no? Y el interés de esa época es el tiempo que te vas a demorar en devolver el préstamo. Hoy se llama robo, ¿no? Literalmente es un robo, que el interés que nos cobran hoy es el de 200, 300%. Pero las ligas comerciales eran las rutas de comercio que unían Europa y Oriente, y de esa manera las ciudades en Europa despegaron. Ahí tenemos la Liga Italiana, y que era la famosa liga que unía las ciudades de Italia, Venecia, en este caso Pisa, eh, Génova, Florencia, y pasaba por el Mediterráneo. Y la Liga de la Hansa Teutónica es la que pasa por el Mar Báltico, por el norte, que agrupa a las ciudades del norte de Francia, como Flandes, la de las ciudades de la Hansa en toda Alemania y también parte de Inglaterra. La Liga Italiana se conoce como la Liga Lombarda y la Liga de la Hansa Teutónica como la Liga de la Hanseática, Liga Hanseática, ¿ya? Ahora, continuando con las cruzadas, ¿por qué las cruzadas se llegaron a dar verdaderamente? No era pues solo por recuperar el Santo Sepulcro, sino era que querían más tierras los señores feudales. El deseo de la iglesia por recuperar su prestigio y reunificar el clero. Acuérdate que se había dado el cisma de Oriente con el Imperio Bizantino y se había partido en dos.
Además, había una religión más fuerte, que era el Islam, allá en la zona de Asia. El interés de los señores feudales por obtener tierras en el cercano oriente. La presión demográfica europea, de alguna manera necesidad de querer tener más tierras porque la población había aumentado. Y esto de querer abrir nuevas rutas comerciales, que sí se va a lograr dar, lo único, que de todo eso, eso es lo único que se va a lograr cuando surjan la Liga Italiana y la Liga Hanseática. Todo esto fue convocado por el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont, año 1095. ¿Por qué se llamaron cruzadas? Porque todos llevaban la cruz y eso obviamente va a ir generando órdenes importantes. La orden del Santo Sepulcro, la orden de Malta, del Templo, de Santiago, la Teutónica. Bueno, las más importantes campañas militares de las 8 cruzadas, las más importantes son la primera y la tercera. En la primera, que fue dividida en dos, la primera popular, con Pedro de Amiens, el ermitaño, y la segunda señorial, que es la que va a tener éxito tomando Jerusalén, gracias a Godofredo de Bouillon. Recuerda que la primera fue un desastre. Pedro de Amiens, el ermitaño, lideró mal a los 10.500 hombres. Y la segunda, Godofredo de Bouillon era un militar, pues, y fue con todos los señores feudales para poder llevar adelante la toma de Jerusalén. ¿Se logró? Sí, pero por poco tiempo. Después la segunda, tercera, la octava, derrotas. Los musulmanes ganaron todas. La tercera pasa a la historia porque es la Cruzada de los Reyes. Recuerda que Ricardo I, el famoso Corazón de León de Inglaterra, firmó el pacto de Siria con Saladino, logrando que los cristianos pudieran visitar Tierra Santa, nada más. Pero igual perdieron la famosa guerra. Ricardo I Corazón de León, participó Federico I Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico de Alemania y Felipe II Augusto de Francia. Ahora, ¿qué consecuencias trajeron la derrota de las cruzadas? La reactivación del comercio y el contacto cultural entre Oriente y Occidente. Ahí están las ligas, pues. Lastimosamente se debilitó el poder feudal y poco a poco se fortaleció el poder monárquico. Están las diferencias entre Roma y Bizancio, recuerda por el tema católico, que van a impedir su reunificación religiosa, ¿no? Ya se había roto todo. Y llegamos a la época final, chicas, chicos, la crisis del siglo XIV, que es el proceso de ruptura y decadencia del feudalismo bajo el influjo de una nueva economía de carácter urbano y comercial, que es en ese caso el mercantilismo, primera fase del capitalismo. Lo que pasa es que la burguesía, que era la clase de comerciantes, había empezado a no solo acumular capital, ganancias, sino que entendió que lo más fuerte es el oro y la plata. De ahí nació la famosa idea del término que se conoce como mercantilismo, ¿no? Es una doctrina económica que está basada en la comercialización y acumulación de metales preciosos. Por eso, un burgués o comerciante puede invertir en ese negocio, pero no como clase. ¿Por qué no como clase? Porque obviamente siguen teniendo oro y plata, siguen teniendo metales preciosos. De ahí, burguesía mercantilista. ¿Cuáles son las causas que llevaron a que el feudalismo y la Edad Media se vaya ya a su fin? La pequeña edad glaciar. En el siglo XIV empezó a darse un enfriamiento, lo que generó que las cosechas entraran en un proceso de reducción. Al darse la reducción de la producción agropecuaria, por ley de oferta y demanda, se elevaron los precios. Y eso generó escasez, hambre, miseria, enfermedades y muerte. Peor ahora que llega la peste negra desde Oriente, China, producto de que justamente habían rutas de comercio que conectaban con las ciudades de Europa, llegaron los roedores, pero lo que generaba la peste era la picadura de las pulgas que transmitían esta famosa Yersinia pestis. Y eso, lastimosamente, vean ustedes, hace que la población europea se redujera en 20 millones. Esto trajo mortandad por la peste y al mismo tiempo por esa época, todo lo peor, ¿no? La guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, termina ganando Francia con Juana de Arco, ¿no? Pero igual, ¿no? Fue una guerra de más de 100 años, en realidad duró 116, pero se le redondeó a 100 años. Juana de Arco, la doncella de Orleans, fue la que le da la victoria a Francia. Y después en Inglaterra se armó la guerra de las dos rosas. La dinastía York de la Casa Blanca, de la Rosa Blanca, con la dinastía Lancaster de la Rosa Roja, se enfrentan, ¿no? Y al final todo para nada, ¿no? Porque finalmente, con todo este enfrentamiento, ya son los que los que tomarían el mando serían los famosos Plantagenet. Y acá está la división de la iglesia
en otro cisma que se conoció como el cisma de Occidente. Consecuencias: decadencia de los señores y unificación territorial de los reyes, diversificación de las inversiones rurales y urbanas, el estallido de revueltas rurales y urbanas. Muchas revueltas rurales hubieron, por ejemplo, en Inglaterra la de Essex, o en Francia la de la Jacquería, la crisis de las creencias religiosas. Entonces todo estaba mal en esta época a nivel feudal. Y con esto, final. Les dejo la línea del tiempo con hechos de la alta, plena y baja Edad Media, y pues les doy las claves de las otras preguntas para que puedan tenerlas ahí y se puedan calificar, chicas y chicos. A ver, vamos con las claves. Atentos y atentas, por favor. Vamos rápido, rápido. Ay, mira, cuando he tenido el chat abierto, nadie comentaba, ¿no? Se pasan ustedes, ¿no? Y ahora luego que ya cerré el chat, todo el mundo comentaba. Ahí les paso. Primera pregunta. 1, clave dinosaurio. 1, dinosaurio. 2, besito. 2, besito. La 3 la hicimos ahorita en clase. Salía C de corazón. 4, E de entrégate. E de entrégate. Y 5, C de corazón. Y con eso hemos terminado, chicas y chicos. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Conmigo será hasta la próxima. Ha sido un placer enorme. Hicimos toda la Edad Media. Muchas gracias, Alenka. Un abrazo grande. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fabricio. Cuídense Gracias, mucho. profe. Muchas gracias, Muchas profesor. gracias. Hasta luego. Hasta Cuídese. luego, Buen fin de profesor. semana. Gracias, profesor. Hasta la próxima Chévere. semana. Uy, todavía estamos miércoles, ¿ah? Gracias, gracias. Gracias, Anita. Muchas gracias, Silan. Isaac. Acá Joshua, que ha estado riendo desde acá. Nada más. Joshua captó la broma, Joshua, ¿no? Sí, Joshua. Chao, Chao, chao. profe. Nos vemos, Fabricio. Cuídate mucho. Chao, chao.